mi presentación básicamente es, ¿tenemos derechos en Internet? La respuesta corta es sí, sí tenemos, y ahora les voy a elaborar un poco sobre eso. Sé que, y me encantó ver en el Miro que muchos mencionaban justo cuando iba, bueno, yo también iba muchísimo a café internet, especialmente nada, en la época de Hi-Fi, de MySpace, jugaba Counter Strike con mis amigos, entonces nada, fui como una nerd total. Y cuando conocí internet me enamoré de internet, no sabía que, nada, que también ese espacio tan chilero en el que yo convivía y en el que habitaba desde hace ya muchísimos años, y eso también hace que me sienta un poco vieja en ese sentido, pero ese espacio también generaba muchísimas disputas, generó también muchísimos, nada, algunas cosas que vamos a ir conversando sobre la marcha, pero también entender, y creo que ahí también fue un cambio de paradigma para mí en lo personal, entender que no soy una mera usuaria de Internet, sino que en ese sentido también tengo algunos derechos y obviamente obligaciones, porque todo, y esto es lenguaje de abogado, todo derecho, o como diría el tío de Peter Parker, toda, o sea, esto es una gran responsabilidad, y habitar en Internet también es una gran responsabilidad y es un gran poder. Obviamente el ejercicio de nuestros derechos fundamentales es un gran poder, pero eso también conlleva una gran responsabilidad. Vamos a arrancar con el acceso a Internet. Obviamente arranco con este porque es uno de los vehículos principales para conversar sobre Internet. Van a ver que, nada, a mí personalmente me gusta como que tomar un montón de fotos de cosas relacionadas con tecnología y esto. Entonces, nada, tengo algunas fotos que son relativamente graciosas en ese sentido. Y nada, en algún momento cuando hablamos de Internet, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Se nos viene a la mente cables, se nos viene a la mente el teléfono, la computadora, no sé, ahora cualquier otro dispositivo que esté conectado a Internet, que a mí personalmente se me hace loquísimo que hay más dispositivos conectados a Internet que personas, que eso también dice muchísimo, justo de lo que mencionaba Alejandro hace un rato, de nueva etapa del capitalismo en el que vivimos. Así que nada, es complicado hacer ese tipo de análisis, que realmente hay más dispositivos conectados que personas, y eso qué es lo que conlleva. Entonces, por un lado, vamos a arrancar como con toda esta parte, nada, un poco de normativa y de regulación, pero también haciendo un entendimiento de que no todo es regulación, sino obviamente entender que, por un lado, el acceso a la tecnología y lo vertiginoso del acceso y el desarrollo y el boom que se hizo en los últimos, no sé, 10 años, también hace muy complicado que temas relacionados como el derecho vayan al mismo paso que la tecnología, porque nada, ustedes lo pueden ver con hoy mi celular, bueno, ya tiene como 3 o 4 años, creo yo, pero no tiene las mismas especificaciones no sé, del iPhone que salió hace un par de meses. Y eso también implica que la tecnología va generando nuevos desafíos y va generando nuevos impactos en la sociedad, en los derechos, en la forma en la que vivimos, en la que habitamos, en la que convivimos. Y también en ese contexto, pues el COVID desde el año pasado nos marcó muchísimo, en el sentido de que muchos procesos de digitalización se aceleraron y casi que nos tiraron al agua, nos tiraron a Internet. Y en ese sentido, pues muchas de las regulaciones, tanto a nivel local como a nivel internacional, no han tenido la capacidad de ponerse al día con esto. En este sentido, pues ya más o menos allá por el 2011, que viéndolo en retrospectiva ya fue hace un montón de tiempo, estamos hablando que fue hace 10 años ya, en el seno de la Asamblea de las Naciones Unidas se desarrolló una resolución en la que se establecía que el acceso a Internet, o sea, no Internet como la mera herramienta de cables, de conectividad, sino que es el acceso a, era comprendido como un derecho, porque el acceso a Internet era el vehículo para ejercer otros derechos, que son los que vamos a ver en un ratito. Entonces, esto es súper importante porque eso genera, por un lado, es importante, voy a regresar un poco. Las resoluciones de la Asamblea de la ONU, por un lado, no son obligatorias para los estados, sino que son meras recomendaciones,
pero esta o sea, a pesar de que fue una mera recomendación, fue un primer paso para establecer justo lo que veníamos desde sociedad civil exigiendo desde hace muchísimos años, que el acceso a Internet fuera reconocido como un derecho, y eso generara diferentes tipos de obligaciones y responsabilidades para los estados que fueran parte de estos procesos, especialmente en el seno de la Asamblea de la ONU, y en este sentido se pudieran hacer diferentes tipos de regulaciones y actualizaciones, y obviamente generar diferentes políticas públicas integrales que buscaran, por un lado, reducir la brecha digital, que lo vamos a ver en un rato, y también en ese sentido generar garantías y protecciones para todo el tema relacionado con el acceso a Internet, prohibir, no sé, los apagones de Internet que se están dando en muchísimos países y que se dan siempre en contextos muy particulares y puntuales, como procesos de elecciones, manifestaciones y movilizaciones en contra del gobierno de turno, o para exigir el respeto, o pues, básicamente todo lo que genere la reducción del espacio cívico, como lo que estamos viviendo también actualmente. Entonces, en algunos países como en Cuba, en Venezuela, e incluso en algunos países en África, este tipo de acciones y actividades por parte de los gobiernos de turno pues son una pan de cada día, y eso genera también diferentes violaciones de derechos humanos, porque como lo mencionaba la resolución de la ONU, este es el vehículo para ejercer otros derechos: la libertad de expresión, la libertad de movilización, de asociación, de acceso a información, de acceso a conocimiento. Entonces, en este sentido es súper importante que veamos a Internet como eso, no como una mera herramienta de acceso a contenidos o a productos, sino que realmente Internet es una forma en la que es básicamente la nueva plaza pública. Y en este sentido, pues nosotros y nosotras tenemos la opción y la posibilidad, obviamente aquí entendiendo con todo el privilegio que significa tener acceso a Internet, tenemos la posibilidad de ejercer algunos derechos, de generar, no sé, movilizaciones para coordinarnos y organizarnos para movilizaciones, no sé, en el contexto de lo que pasó ayer en Caguate, por ejemplo. Entonces, nada, es este nuevo espacio y este nuevo que nos permite conversar en la nueva plaza pública, acceder a información, etcétera. ¿Qué hay en Guatemala? La respuesta trágica y triste es que, por ejemplo, la ley de telecomunicaciones, que es la ley que debería regular al menos los aspectos más técnicos de Internet, como el acceso a la conectividad, el banda ancha, etcétera, todo lo relacionado con las empresas proveedoras del servicio de Internet, no existe nada. La última reforma a la ley de telecomunicaciones fue en los 90, y esto también genera muchísimos desafíos que los hemos visto desde la gestión del espectro obviamente también muchísimas vulneraciones que también hacen las ISPs o las telcos en este sentido de limitar la conectividad en algunos casos, o lo que vimos la semana pasada cuando algunas de las empresas proveedoras de servicio de Internet pues tenían pésimo servicio, y básicamente los que estaban conectados con sus datos pues no tuvieron, o igual el Internet residencial estuvo muy chafa. ¿Y eso qué genera? O sea, en un contexto, por ejemplo, pensemos y extrapolemos a qué hubiera pasado si ese mal servicio hubiera estado esta semana. Y eso hubiera generado muchísimos desafíos y también muchas preguntas en relación a que si esa sería una nueva forma de censura, etcétera. Entonces, también es importante generar estos marcos, no solo normativos, sino de políticas públicas que sean integrales, que permitan, por un lado, generar toda la infraestructura necesaria, todos los cables, las torres, etcétera, que permitan, por un lado, que nos conectemos a Internet, y por el otro lado, también generar y garantizar que ese servicio sea continuo, sea estable, sea de calidad, por sobre todo, que creo que es algo que la mayoría de nosotros sufrimos siempre. Entonces,
Eso por un lado, no tenemos nada por el momento, a pesar que, por ejemplo, el año pasado, y creo que eso también fue por un lado, una de las primeras veces en que Internet es reconocido en alguna regulación local. Se recuerdan del decreto, ay, no me recuerdo el nombre ahora, el número, perdón, pero el decreto relacionado con la prohibición de la suspensión de servicios en el marco de COVID. Internet pues estaba entre uno de esos servicios considerados básicos, lo cual nada, es un primer precedente, pero esto también hace entender no solo a nivel gobierno y a nivel de políticas públicas, sino también a nivel sociedad y ciudadanía, que este es un servicio público esencial. Es un servicio que ahora, a las alturas del 2021, es fundamental para el ejercicio de diferentes derechos. Entonces, nada, creo que eso también no fue la mejor, obviamente no fue la mejor regulación como todo, pero fue un primer paso. A partir de eso, también en ese contexto, pues se han presentado en los últimos meses diferentes proyectos de ley ante el Congreso que lo que buscan es generar y garantizar, por un lado, el acceso a Internet en contextos plenamente educativos, pero es importante mencionar que una legislación aislada no va a garantizar reducir la brecha digital. Para reducir la brecha digital, y ahora voy a entrar un poco a qué es la brecha digital, necesitamos políticas públicas integrales, por un lado, que sean desarrolladas por todos los sectores que forman parte, que prestan los servicios. En este sentido, necesitamos sentados en la misma mesa, por un lado, al gobierno, y no solo pensándolo desde el lado técnico, por ejemplo, CID, sino también entender que en este espacio tendría que estar sentados sí o sí actores como el Ministerio de Educación, por ejemplo, CEGEPLAN, obviamente, y el Ministerio de Cultura también, porque también el acceso a Internet, especialmente, no sé, para comunidades indígenas también es fundamental, la Academia de Lenguas Mayas, etcétera, y otros actores que sean claves de instituciones públicas, pero también obviamente sentar en esa misma mesa a los proveedores de servicio de Internet, porque al final del día pues son los que van a desarrollar y que van a generar y prestar el servicio, pero por otro lado también desde sociedad civil tenemos que estar sentados en esa mesa. Primero, para que no nos metan gol así en corto, pero también para entender cuáles son los roles de cada uno de estos sectores, porque lo que necesitamos es, por un lado, garantizar que este servicio sea de calidad, que sea un servicio y que sean políticas públicas que se hagan diferenciadas, especialmente para mujeres, comunidades indígenas, áreas rurales, jóvenes, niñez y adolescencia, porque eso va a permitir no solo, y esto es importante porque aplica para absolutamente todas las legislaciones y políticas públicas, no solo es decir, el acceso a Internet es un derecho y ya vamos a lograr que toda la población esté conectada a Internet, sino entender que para llegar a ese punto necesitamos políticas públicas diferenciadas que permitan el acceso asequible y equitativo para todas las personas. Entonces, obviamente, en ese sentido hay algunas respuestas más particulares que se pueden desarrollar, etcétera. Ahondando siempre en toda esta parte de acceso a Internet, cuando hablo de brecha digital, básicamente me estoy refiriendo a la falta de conectividad o a la falta de acceso a Internet y a las tecnologías, pero aquí es súper importante hacer una bajada y una aterrizada, que normalmente la brecha digital también es parte de las desigualdades estructurales que se viven, no solo en Guatemala, sino que en la región latinoamericana, siendo Latinoamérica una de las regiones más desiguales del mundo. Y en este sentido, pensando que estamos hablando básicamente de las desigualdades, ¿quiénes son los grupos que normalmente no están presentes en Internet? Van a ser mujeres, va a ser población indígena, áreas rurales, jóvenes, niñez, adolescencia, y esto también genera diferentes desafíos, porque al momento en que estos grupos no están dentro que no son parte del espacio digital, estamos perdiendo todos. ¿Y por qué digo esto? Porque básicamente, por un lado, la igualdad de género también es un derecho,
y generar las mejores condiciones para las comunidades indígenas también es un derecho para las propias comunidades, y es importante que todos estos grupos y estas poblaciones estén dentro de los procesos y del espacio digital, porque eso va a permitir más desarrollo para estas comunidades, para que estas comunidades y poblaciones puedan ejercer derechos, puedan exigir el respeto y el ejercicio de sus derechos, puedan exigir bueno, que Internet al final sea un nuevo espacio para que puedan ejercer sus derechos, para exigir sus demandas, porque obviamente, nada, en un contexto como Guatemala, todos estos grupos, por lo mismo de las desigualdades, han sido rezagados de diferentes y de muchísimos procesos sociales, políticos, culturales, económicos. También que estas comunidades estén dentro de Internet va a permitir que se generen, y que lo vamos a ver en un rato, que se generen contenidos pertinentes por y para estas comunidades. Esto es fundamental, entendiendo, por ejemplo, que en Guatemala hay muchísimas comunidades indígenas, que esto también implica que hay muchísimas culturas, cosmovisiones, pero también hay muchísimos idiomas. Y en este sentido también es importante entender que la brecha digital no únicamente abarca toda la parte de conectividad y toda la parte de tecnología, sino que también es el acceso a contenidos, a información, al ejercicio de derechos, y todo esto es de qué estamos hablando, básicamente de ejercicio de derechos humanos, de acceso a la información pública, de conocimiento, de libertad de expresión, de libertad de asociación, de manifestación, etc. Entonces, es súper importante. Y ¿en qué condiciones está Guatemala en este sentido? En el último censo, que también teníamos muchísima curiosidad de saber cuáles eran las condiciones en términos de brecha digital que teníamos, porque más allá de que la CIT dijera que habían, por ejemplo, 20 millones de celulares registrados en Guatemala, eso no significaba que esos 20 millones fueran celulares inteligentes con conectividad, y obviamente eso genera también muchos desafíos. El año pasado publicamos un informe sobre el estado de la brecha digital en Guatemala, especialmente para mujeres. Es un reporte hecho con el apoyo de la Web Foundation y con UNESCO Guatemala, en donde por un lado se establece todo lo relacionado a temas relacionados con la conectividad y la falta de acceso, pero también entendiendo que, por ejemplo, acceder a un celular siempre va a ser más caro para una mujer, y es más caro para una mujer indígena, más caro para una mujer indígena en área rural versus área urbana, por ejemplo. Y todo esto, ¿qué es lo que conlleva? Que por un lado no existen políticas públicas diferenciadas para mujeres, lo cual es un tremendo desafío, por lo mismo que les decía, porque han habido muchísimos casos, por ejemplo, en que una de las principales políticas públicas de acceso a Internet es tener Wi-Fi abierto en parques, pero entendiendo que el espacio físico no es un lugar seguro para las mujeres, son parques a los que normalmente son espacios que, por ejemplo, en la noche, que es más o menos a las horas en las que una mujer trabajadora puede tener un espacio libre, no se va a ir es complicado que vaya a un parque público oscuro, sin la luz suficiente, por ejemplo, sin la seguridad suficiente, a acceder a Internet. O pensando un poco que también lo que se hace son estos centros, que no digo que están malos igual, eso también como que quiero aclarar, sino que pasa que no son pensados no son pensados con una transversalidad en términos de género, de igualdad, etc. Algo que también es súper común es crear centros de cómputo con acceso a Internet en escuelas. Pero ¿qué pasa si, no sé, a una niña no le dan permiso de ir a la escuela? Entonces ahí ya se generan nuevos desafíos, o por ejemplo acceder a bibliotecas públicas con acceso a Internet, que eso también es medio un sueño guajiro en Guate,
pero normalmente no dejan a una niña, por ejemplo, acudir a esos espacios porque normalmente está lleno de hombres. Y eso que puede generar algunos temas de acoso, de abuso, etcétera. Pero también es entender que si no hacemos que estas políticas públicas sean, por un lado, diferenciales, con una mirada y con unos lentes de género y de igualdad y de diversidad, es imposible que realmente logremos un acceso equitativo para toda la población. Por eso les decía hace un rato que no basta con decir acceso a Internet para todas y todos, o incluso para todos, como se hace en las legislaciones. ¿Por qué? Porque estamos dejando a un montón de gente atrás. Y eso que genera muchísimos desafíos, muchísimo retraso en términos de desarrollo, de acceso a derechos, de acceso a justicia. Entonces es muchísimo más complicado que decir todos van a tener acceso. Por otro lado, también es importante entender que hay algunos elementos más técnicos, como la necesidad de generar un plan integral y un plan nacional de banda ancha que permita generar toda la infraestructura necesaria para la conectividad. Y aquí hay un gran desafío y que me gustaría tocar un punto importante, que es muchas de las poblaciones más alejadas y de las comunidades más alejadas no tienen acceso a Internet porque, pensándolo aquí ya con una lógica de capitalista, a mi empresa proveedora de servicios de Internet no me sirve de nada gastar un montón de plata en conectar una comunidad en donde solo hay, no sé, 100 personas. Y que de esas 100 personas, capaz solo 80 me van a pagar, o no sé, 70 o incluso menos van a pagar mis servicios. Entonces, ¿qué es más fácil para las empresas proveedoras de servicios de Internet? No llegar a esas comunidades. Pero frente a esos desafíos, y vi que alguien lo había puesto en el chat hace un rato, hay nuevas oportunidades de hackear al sistema en ese sentido. Hay algo que es súper interesante y que a mí me gusta un montón, que son nuevos modelos de conectividad, que básicamente son las redes comunitarias, que son procesos autogestionados por y para las propias comunidades para generar conectividad. Y esto que permite que las comunidades no tengan que depender de esta empresa proveedora de servicio de Internet, sino que normalmente son procesos acompañados por organizaciones que se dedican justo a montar redes comunitarias en diferentes países. Hay muchísimos ejemplos de esto en Oaxaca, en Honduras, en Brasil, en Colombia, en Argentina, y incluso hubo aquí algún proceso, no estoy tan segura del éxito de este proceso, pero son procesos súper interesantes y aquí, como les digo, son procesos autogestionados, y también lo interesante es que son las propias comunidades que van y montan la antena, que van y montan todo el cableado, y eso que hace que se apropien de ese servicio y que se apropien, que lo cuiden, que aprendan, y son procesos súper horizontales que realmente permiten que las comunidades tengan acceso a Internet. Y nada, se hacen cosas súper lindas. Es muy inspirador ver a las organizaciones que trabajan en estos temas. Como les digo, hay diferentes procesos en otros países. No es tan difícil si se requiere de alguna capacidad técnica, pero hay muchísimos, ahora hay cursos específicos, por lo menos de toda la parte técnica de esto. Incluso pueden acudir a las diferentes organizaciones que ven eso, que les enseñen un poco. Obviamente tiene algunos procesos más técnicos, pero nada, es súper interesante. Como les digo, es algo que me gusta un montón también, y que me parece que también es una nueva forma de tomar y de generar esos procesos a los que el gobierno y el sector privado no les interesa para nada. Entonces tomamos los procesos por nuestra parte, especialmente entre las propias comunidades, y se generan aprendizajes y reflexiones muy interesantes. Cuando hablamos también de acceso a Internet, hay otro elemento que es súper interesante, que es la asequibilidad. Que en inglés significa, o sea, la palabra en inglés es affordable, que básicamente es que sea barato,
pero no solo barato de decir, bueno, que me cueste 10 quetzales el giga de internet, sino que entender que en los procesos también el acceso a internet tiene que ser asequible, que no tiene que ser caro, que no tiene que superar cierto porcentaje del salario mínimo, por ejemplo, 1 giga pensando en acceso a internet móvil, que 1 giga no tiene que pasar de cierto porcentaje del salario mínimo local. Entonces, esto es algo a lo que también ha apuntado muchísimo una organización que se llama Web Foundation a través de la Alianza por un Internet Asequible, que lo que busca es generar estos estándares e incidir en estos estándares en procesos a nivel internacional, especialmente en contextos como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la que se dedica a ver toda la parte no solo de telecomunicaciones, sino que Internet, pero pensándolo más en términos de conectividad y toda la parte técnica en ese sentido de conectividad e infraestructura. Entonces, es súper importante que Internet pues no sea caro, que no represente un costo adicional, porque pensando regresemos a lo mismo, en un país con tantas desigualdades, en un país en donde muy pocas personas tienen realmente, por un lado, acceso a Internet, pero también acceso a trabajo formal, que supere el salario mínimo, por ejemplo, no es posible que no vaya a acceder a Internet como una nueva forma de ejercer sus derechos. Entonces, regresando un poco a estos procesos de decir, bueno, acceso a Internet para todos, sí, pero ¿cómo? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto? Y aquí es súper importante porque generar estas políticas públicas integrales siempre con respeto a derechos humanos, con una mirada de equidad de género y de diversidad, permiten, por un lado, que se establezcan estos rangos y criterios mínimos de entender, bueno, sí, acceso para todos, pero en estas condiciones, que las mujeres comunidades indígenas, etc., y otros grupos vulnerables en situación de vulnerabilidad van a tener acceso. Pero ¿qué implica ese acceso? Por ejemplo, que las mujeres puedan tener la misma capacidad de acceder a la tecnología para conectarse, ya sea celulares inteligentes o computadoras o cualquier otro tipo de proceso. Por ejemplo, esto generaría diferentes procesos, pero es por eso que es súper importante que todas las políticas públicas se desarrollen con esa mirada integral, porque no basta decir acceso para todos, porque si no se desarrollan los mecanismos o se hace una bajada de todos estos procesos de implementación, va a ser imposible que realmente todos tengamos acceso a Internet, porque ahí también es importante saber quiénes son todos, de dónde son esos todos, qué capacidad económica tienen esos todos, a los que mencionan, no sé, una ley, por ejemplo, o una política pública, pero si se hace todo este proceso más integral, realmente vamos a tener acceso a Internet en mejores condiciones. De ahí hay otro tema que es toda la parte de neutralidad de la red. Ustedes cuando compran un paquete, ya sea post o prepago de Internet, se dan cuenta que ya viene con WhatsApp gratis, Facebook gratis, YouTube, no sé, ahora Spotify y cualquier otro, y ciertos servicios relacionados. Estamos hablando de los paquetes de zero rating, neutralidad de la red, y aquí ya me voy como más técnica. La neutralidad de la red es una de las invariantes de Internet. ¿Qué significa que sea una invariante de Internet? Es un principio que hace que si en algún momento se quiebra este principio, Internet deja de ser lo que es. Neutralidad de la red implica, por un lado, que todo el contenido e información que fluya por Internet va a fluir en las mismas condiciones. No se va a priorizar un servicio por sobre otro, porque ahí estaríamos vulnerando la neutralidad de la red. O no se va a priorizar un contenido sobre otro, o no se va a priorizar el acceso de una comunidad por sobre otra comunidad. Entonces, la neutralidad de la red, básicamente a lo que se refiere es que todo el servicio, acceso a contenidos e información tiene que circular de la misma forma. Y esta parte es súper importante porque todos estos paquetes de zero rating a los que estamos súper acostumbrados vulneran la neutralidad de la red.
¿Por qué la vulneran? Porque están priorizando algunos servicios y aquí es súper importante también hacer esta reflexión sobre qué tipos de servicios son los que están priorizando. Priorizan Facebook, priorizan WhatsApp, priorizan YouTube, que básicamente son de las grandes corporaciones de tecnología en los que realmente, en los que normal y tradicionalmente jugamos un rol de meros usuarios y consumidores de contenidos y estamos haciendo nada, ese scroll infinito, accediendo a contenido, pero que generalmente no, por un lado, no nos permite o sí, no facilita ni premia en cierto sentido que nosotros creemos mucho contenido, o por otro lado también son espacios en los que nos hemos dado cuenta que existe cierta priorización en cierta medida, no solo de contenido, sino que también de narrativa, de discurso, de información frente a otra. Entonces, esta parte también es importante hacer esta reflexión de a qué tipo de contenido tenemos acceso gratis frente a otros elementos. Esto también genera muchos desafíos, pero también es importante entender que estas políticas en Guate no están reguladas por lo mismo que no tenemos, por un lado, una ley de telecomunicaciones que esté adaptada a esa parte, ni políticas públicas integrales. Entonces, los proveedores de servicios de Internet en el país hacen y deshacen a su antojo y es tremendo. Entonces, esas eran algunas de las reflexiones sobre toda la parte de acceso a Internet. Ahí pueden ver en el link que les compartí el estado de la brecha digital de género en el país, con algunas reflexiones y algunas recomendaciones de políticas públicas también para el estado de Guatemala, al momento en que se desarrollen, si es que en algún momento se decide desarrollar ya sea políticas o legislaciones en la materia, que se desarrollen con una mirada más integral, respeto de derechos humanos y todo lo que les mencioné hace un rato. Ahora pasamos con otro derecho, que es la libertad de expresión. Cuando hablamos de libertad de expresión, es importante entender que, y cuando hablamos de los otros derechos que vamos a hablar en un rato, es importante entender que ya existe, o sea, que la regulación en términos de libertad de expresión ya incorpora en cierta medida algo relacionado con la tecnología. En términos de libertad de expresión está el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tenemos también regulación en la Convención Americana de Derechos Humanos el pacto, o bien conocido como Pacto de San José, en la Constitución de Guatemala, y tenemos una ley específica de la libertad de expresión, que es una ley constitucional. Si ustedes se van a la Constitución, van a encontrar que hay una frasecita y que muchas de estas regulaciones internacionales también incorporan esa frase que es, bueno, la libertad de expresión puede ejercerse por A, B, o sea, en el espacio físico, también incorpora algunos temas de radios, prensa, etcétera, y normalmente deja la puerta abierta y a cualquier otra forma de comunicación que exista o cualquier otra forma de tecnología, y por ahí obviamente sin pensar ni dimensionar Internet como lo es ahora, por ejemplo, porque todo esto son regulaciones que llevan muchísimos años, por no decir décadas. Entonces, es regulación que igual se aplica. Cada vez que hablamos de derechos digitales, estamos hablando de derechos humanos que se aplican en el entorno digital, que ya tienen, o sea, ya están regulados para el ámbito físico, pero también su aplicación y su ejercicio y su respeto aplica para el ámbito digital. En este sentido, pues es importante mencionar que no hay que crear nueva regulación sobre todo para ponerle el apellido digital, pero sí hay algunas cosas específicas que sí o sí se necesitan regular o que deberían de regularse siempre con respeto a derechos, etcétera. Entonces tenemos toda esa regulación internacional y nacional que respalda nuestro ejercicio de la libertad de expresión en línea. Y esto es súper importante que lo sepan, que conozcan que sí tenemos
sea que todo lo que hagamos en Internet en cierta medida está protegido bajo la libertad de expresión, o lo vamos a ver más adelante con la privacidad, por ejemplo. Aquí hay otro elemento que, entendiendo que el desarrollo de la tecnología también genera diferentes tipos de impactos, desafíos y o incluso oportunidades para el ejercicio de diferentes derechos. Surgió algo con todo el desarrollo de Internet y de la tecnología, que es toda la parte del anonimato. Ya existía en el mundo digital, pero el anonimato en línea vino a traer obviamente nuevos desafíos y oportunidades en el sentido, y esto ya ha sido reconocido por la mayoría de los relatores para la libertad de expresión, tanto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como el Sistema de Naciones Unidas, e incluso hay, entonces lo vamos a ver en un rato, que hay un relator para la privacidad en el marco de la ONU, así que también nada, es importante. Pero el anonimato es un vehículo y es una forma de ejercer la libertad de expresión. ¿Y con qué me estoy refiriendo al anonimato? El anonimato no es sinónimo de los seudónimos. O sea, que yo cree, no sé, un perfil falso, por ejemplo, con un nombre falso, no significa que eso sea anonimato. El anonimato tiene más componentes para que realmente los procesos sean anónimos, que es todo el cifrado. Yo sé que, no sé, muchísimos tenemos WhatsApp, y ya desde hace algunos años empezamos a ver que nos tira la alerta de este chat está cifrado de punto a punto, ni WhatsApp, ni por ende Facebook pueden acceder a tu información, ni los gobiernos tampoco de lo que transita ahí. Esa parte del anonimato o ese disclaimer que tiene WhatsApp es porque utiliza cifrado de punto a punto o de extremo a extremo. Y aquí les voy a poner un ejemplo para que entendamos la importancia del cifrado y del anonimato. Por ejemplo, ustedes están a medianoche llamando a un servicio de citas, pero el contenido de la conversación no sabemos qué está pasando. Pero se registra la llamada y la hora a ese lugar. Después se registra una transacción con la tarjeta de crédito en un hotel, una hora después de haber hecho esa primera llamada. No sabemos qué es lo que está pasando ahí, pero toda esta información nos va arrojando cierta data o ciertas cifras. Después resulta que una semana después, esa persona que hizo esa llamada, que hizo esa transacción, que incluso, no sé, pasó antes a la farmacia a comprar algunas cosas que no sabemos qué compró, por ejemplo, esta persona hace una cita para hacerse un test de VIH, por ejemplo. Con toda esa información nosotros podemos saber qué es lo que hizo o no hizo esa persona, pero aquí lo importante del anonimato y del cifrado de extremo a extremo es que el mensaje que se genera desde el punto A, por ejemplo, yo le mando un mensaje a Alejandro, ninguno, o sea, cifrado de punto a punto, de extremo a extremo, nadie podría acceder a la información, o sea, al mensaje que yo le mandé a Alejandro. Y esa parte es fundamental porque pensando en contextos de activismo, de defensa de derechos humanos, que nadie pueda acceder al contenido de esa información es una garantía para el ejercicio de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque yo puedo decir las cosas sin miedo a posibles represalias, ya sea físicas, digitales, emocionales o incluso de la propia vida. Entonces, esta parte es súper importante porque nos protege y nos permite ejercer nuestra libertad de expresión. Yo sé que muchos no diríamos lo que decimos en WhatsApp o no compartiríamos las cosas que compartimos por WhatsApp si supiéramos que cualquiera puede acceder a esa información. Más allá del tipo de contenido de mensajes a los que compartamos, por ejemplo, en WhatsApp o en cualquier otra plataforma. Entonces, es importante entender que igual para el cifrado de extremo a extremo se requieren algunos elementos, por ejemplo, para el correo electrónico, hay algunas herramientas como Thunderbird, por ejemplo, o algunos servicios como ProtonMail, y se los puedo ir poniendo como aquí antes de que se me olvide en el chat. Son herramientas que lo que permite es generar
que los correos también sean cifrados, es decir, que nadie pueda acceder a esa información. Y esto es súper importante, especialmente si ustedes hacen defensa de derechos humanos y hacen activismo, ya sea offline u online. Es importante que tengan y que desarrollen estos elementos, porque así ustedes pueden ejercer su libertad de expresión sin ningún problema, o sea, sin miedo a represalias. Y aquí, pues nada, esto se conoce como el chilling effect. Si no existiera el anonimato, yo me estaría autocensurando porque diría, bueno, nada, no puedo decir esto libremente y me abstengo y ya no digo nada. Y eso, nada, es lo que al final de cuentas queda en los gobiernos y las grandes corporaciones, que seamos ciudadanos así, que nos miramos más bonitos calladitos, y eso genera muchísimos desafíos, especialmente en contextos democráticos, en contextos de cierre del espacio cívico, así que es súper importante. Cuando surgen las grandes plataformas, cuando nos adherimos a las grandes plataformas, también no firmamos, sino que aceptamos los términos y condiciones de cada una de las plataformas, que normalmente nadie las lee. Nadie la lee, nadie lee. ¿Por qué? Porque son un montón de páginas que incluye algunos temas técnicos que decís, no, aquí qué me están diciendo, pero en esa parte, incluso en las propias normas de comunidad de cada una de las plataformas, nos habla de qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer dentro de las plataformas. Y pensando en plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, que ahora es como súper popular, YouTube. Y cuando nosotros incumplimos esas normas comunitarias, por ejemplo, subimos una publicación que promueve el discurso de odio, o una publicación que va en contra de esas normas comunitarias que son un gran catálogo de normas, de hecho, ¿qué pasa? Nos baja nuestro contenido, nos remueve nuestro contenido. Eso también es un gran desafío para la libertad de expresión, porque muchas de estas plataformas, a pesar que tengan las normas comunitarias que estén con una lógica entendible, han existido muchísimos procesos y también tienen muchos desafíos al momento de hacer una bajada y hacer un proceso de implementación de esas normas comunitarias. ¿Por qué? Porque por un lado lo hacen ahora con procesos automatizados a través de diferentes algoritmos, y eso, ¿qué es lo que hace? Entendiendo también que los algoritmos son creados en su gran mayoría de veces, en un 99.9%, me atrevería a decir, de veces por hombres blancos del norte. ¿Qué genera eso? Que todos los sesgos que tienen estos hombres blancos del norte se incorporan en los algoritmos que desarrollan. Entonces, por ejemplo, han habido muchísimos casos súper emblemáticos de remoción de contenidos de algunos elementos. Por ejemplo, un museo en Brasil hace algunos años publicó una fotografía de una comunidad de la Amazonía en Brasil, en donde las mujeres estaban con el pecho desnudo, pero una fotografía histórica que representaba también parte de la historia de la propia comunidad de la Amazonía. Facebook removió el contenido porque incluía desnudos gráficos, pero no remueve los contenidos, por ejemplo, de un hombre que está sin playera en la playa, por ejemplo, donde igual, es siguiendo la lógica de la imposición de ciertas normas sociales sobre los cuerpos de las mujeres y no de los hombres, por ejemplo. Entonces esto genera muchos desafíos, y hay hasta movimientos como Free the Nipple, que lo que buscan es que estas plataformas no censuren pezones de mujeres, pero aquí lo importante es que, más allá de que haya sido un pezón, pezones, aquí lo importante era que era parte del, lo que estaba compartiendo ese museo era historia de la comunidad de la Amazonía. Entonces ha habido muchos casos, y ahora con todo el tema que lo vamos a ver en un rato, se han generado diferentes procesos. Hay muchas cosas, como todo lo relacionado con discurso de odio y toda la violencia de género en línea también tienen alguna protección en las plataformas, pero no siempre. Se han encontrado una cantidad infinita que no se imaginan, de grupos, de páginas, de gente en Facebook o en cualquier otra plataforma que publica material íntimo sin consentimiento de la persona.
Entonces, e incluso pornografía infantil, que a veces igual estas plataformas tienen sus mecanismos para bajar ese contenido, pero es tanto de ese tipo de contenido que circula en línea que para las plataformas es imposible hacer la bajada de un contenido sobre otro. Pero aquí hay otro elemento que genera un desafío de toda la parte de la remoción de contenidos en línea, es que hay muchos gobiernos que están utilizando como excusa estas normas comunitarias de las plataformas para remover contenido que es incómodo. Y aquí, por ejemplo, lo que sucede muchísimo y que es algo que ha estado documentado por diferentes organizaciones de sociedad civil de todo el mundo y especialmente de la región, es que los gobiernos están utilizando temas de datos personales para remover contenido de investigaciones periodísticas. Por ejemplo, se hace una investigación periodística que X funcionario público que vive en X lado robó X cantidad de plata, está vinculado a actos de corrupción. Lo que hace este funcionario es solicitarle a la plataforma que remueva ese contenido porque sus datos personales están siendo vulnerados. Y esto no es así porque cuando sos funcionario público también tenés ciertas limitaciones pensando en el ejercicio de algunas cosas, porque todo lo que, o sea, al final, nada, tu sueldo es pagado con plata del Estado, estás haciendo, ejerciendo función pública y en ese sentido también sos sujeto de rendición de cuentas. Y esto no debería de ser una forma o una nueva forma de censura para remover, al final es ilegal e ilegítimo este contenido. Normalmente las plataformas anualmente publican informes de transparencia en donde se dice la cantidad de contenidos que fueron removidos, la cantidad de solicitudes de gobiernos, empresas e incluso personas privadas que solicitaron remover contenido basándose en las normas comunitarias. Y aquí en México se hizo una organización que se llama Artículo 19, hizo un ejercicio interesante de cruzar esa información de los informes de transparencia frente a la facultad que tienen o no tienen ciertos funcionarios públicos o instituciones públicas de solicitar la remoción de contenidos. Esto genera muchísimos desafíos y aquí lo que buscamos es que las plataformas, por un lado, tengan normas más claras y transparentes, obviamente con respeto de derechos humanos, para remover contenidos, que no sean procesos automatizados, porque estos procesos automatizados normalmente tienden a que se remueva contenido sin hacer un análisis del contexto del país, etc. Por ejemplo, yo se los pongo porque es algo que acaba de pasar a alguien muy cercano. ¿Se recuerdan que hace una semana y media más o menos salió la noticia, la investigación que en Guatemala ya no iban a haber suficientes segundas dosis de AstraZeneca para la población? Alguien subió esa nota a Instagram y se la bajaron porque en teoría era desinformación o una noticia falsa. Sin saber, obviamente, el algoritmo, el contexto de que eso sí era algo que estaba pasando, porque obviamente, nada, que estas plataformas tengan la capacidad de poner al día a todos estos algoritmos, e incluso a la gente que trabaja para remover contenidos, de todo lo que está pasando en los contextos locales que son tan particulares, especialmente en el sur global. Nada, es súper difícil y remueven contenido porque es más fácil remover contenido a que se quede ahí y que eso pueda generar alguna responsabilidad para las plataformas o no, ya sea por parte del gobierno o por otros sectores. Entonces, esto es tremendo y es algo que pasa normalmente. Recordándonos, y aquí regresando un poco a toda la parte más tradicional de la libertad de expresión, es que la libertad de expresión sí está sujeta a algunos límites, y eso está tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Uno de los principales elementos a los que está sujeta la libertad de expresión es la promoción o divulgación de discurso de odio. El discurso de odio no forma parte de la libertad de expresión. Discurso de odio en contra de poblaciones por género, por etnia, por idioma o cualquier forma de discurso de odio, eso no está protegido por la libertad de expresión y eso es sujeto a que cualquier discurso de odio que publiquemos en diferentes plataformas sea sujeto de bajada
o de remoción de contenidos y que ya no esté disponible en esa plataforma o en ese espacio. También hay otro elemento importante que no me voy a adentrar tanto a eso porque sé que si no estoy mal, la próxima semana van a ver un poco de eso, toda la parte de violencia de género en línea, con una muy buena amiga mía que se llama Angie Contreras, así que nada, ella les va a explicar toda la parte de violencia de género en línea y estoy súper segura que van a aprender muchísimo de ella, pero otro de los elementos que también que está en disputa en todos estos procesos es que la promoción de violencia de género en línea no es parte de la libertad de expresión porque forman parte del discurso de odio y en algunos lados, dependiendo del tipo de violencia de género en línea, también es penado y es un delito. Entonces, por ejemplo, la divulgación no consentida de material íntimo es delito y es delito acá en Guate, para que sepan eso también. Ya, eso sí les puedo compartir. Hay que es muy probable que se los comparta, Angie también. Hay un proyecto que se llama acoso.online/GT, donde pueden encontrar toda la información relacionada a la violencia digital. Por otro lado, cuando hablamos de desinformación, es algo que no es que surgió con Internet. O sea, la desinformación ha existido siempre porque es lamentablemente parte inherente del ser humano. Y me acuerdo que cuando estaba en el colegio siempre decían que los comunistas comían niños, eso era desinformación, nos gusta o no. Y hay sin fin de clases de desinformación, o sea, de información falsa que ha circulado en la humanidad desde tiempos inmemorables. Que si te comes no sé qué cosa en ayunas vas a bajar de peso, que no, son cosas que no están comprobadas ni son verificables. Nada, todo eso es información falsa y desinformación. Lo único, y aquí es súper importante entender, es que estas nuevas formas la forma en la que circula tanta información de una forma tan rápida, sí se vino a exponencializar con el uso de Internet y de las tecnologías. Obviamente, aquí, o sea, ahora se genera tanta información y tanto contenido tan rápido, o sea, es muy probable que en lo que estamos ahora conversando, ya surgió una noticia falsa o información falsa sobre X tema. Obviamente todo este tema, o sea, la desinformación tiene impactos en diferentes esferas de la vida, tiene impactos a nivel social, a nivel político, a nivel democrático, de elecciones, o sea, el impacto de la desinformación en procesos electorales es tremendo también. El impacto ahora, y que eso es algo que hemos vivido este último año y medio, el impacto de la desinformación en salud es brutal. O sea, es tremendo desde todas las teorías de conspiración relacionadas a COVID, por ejemplo, todas las teorías, o sea, toda la información falsa que circula alrededor y que sigue circulando, de hecho, alrededor del uso de la mascarilla, por ejemplo, ahora con las vacunas, también es tremendo todo eso, con el dióxido de cloro, por ejemplo, la ivermectina, entonces, o sea, hemos visto la cantidad de desinformación y estamos tan atorados de desinformación, o sea, nos cae desinformación, no sé, abrís un grupo y hay desinformación, hay noticias falsas, te metes a Facebook y es probable que encontres en los primeros 5 minutos algo relacionado con desinformación. Obviamente depende mucho del contenido que consumimos, pero aquí hay algo importante a lo que tenemos que tener en mente, que lo vamos a ver ahora en un rato. Es más fácil acceder a información falsa que a información verídica. ¿Por qué? Porque esto, o sea, esta frase y esta reflexión que digo tiene muchísimos componentes. O sea, hemos llegado a esta reflexión por un lado porque han existido ataques sistemáticos en contra de la prensa independiente en todos los países y los medios de comunicación, periodistas, en todos los países. Entonces, es más difícil acceder a información verificable porque no hay quien verifique la información por un lado. Por otro lado, también toda la información, especialmente cuando hablamos de información relacionada a salud o información que pueda ser verificable a través de la ciencia, mucha desinformación está detrás de paywalls.
está detrás de artículos científicos que son pagados, a los que no podemos acceder tan fácil, o es información que es muy técnica y que por mucho que la leamos al derecho y al revés, va a ser difícil entender que esa información es real o no, o que tiene ciertos aspectos de veracidad, y que es más fácil, bueno, compartir información falsa. Es muchísimo más fácil acceder y compartir información falsa, incluso si metes, no sé, ivermectina en alguno de los buscadores, lo primero que te va a salir es dónde encontrarlo, dónde acceder o cualquier cosa relacionada con eso. Más allá de que las plataformas igual han hecho un esfuerzo en cierta medida de generar algunos mecanismos para evitar la desinformación, es súper difícil manejarlas. Existe una cantidad de un sinfín de grupos, especialmente en Facebook, por ejemplo, que son caldo de cultivo de desinformación. Lo que sí es importante entender es que más allá de que exista desinformación y todos estos mecanismos, no aboguemos por una ley que penalice las noticias falsas y desinformación. ¿Por qué? Regresemos a lo que dije hace 2 minutos. El cierre del espacio cívico, el cierre y los ataques constantes en contra de la prensa y medios de comunicación independientes hacen que sea complicado saber quién realmente tiene la verdad o no. Por ejemplo, un gobierno de turno podría decir que X información o X proceso, investigación periodística es falsa porque ellos dicen que es falsa. Y no tenemos a quién acudir para procesos de verificación. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos, y especialmente en espacios cívicos reducidos, medios de comunicación independientes que tengan la capacidad de verificar información o que no estén siendo objetos de ataques de gobierno o de cualquier otro sector. Entonces es muy difícil que realmente, que una persona, especialmente en el aparato estatal, nos diga que cierta información es falsa, porque les conviene decir que esa información es falsa, porque así no se generan, movilizaciones y ejercicios de rendición de cuentas, por ejemplo. Vamos a hacer una pausa ahora cortita, solo para que conversemos. No sé si tienen algunas preguntas. Voy viendo el chat ahora. Bueno, sí, justo. Altermundi es una organización tremenda que hace todos esos procesos de red comunitaria, e incluso ahora tiene un LibreRouter, que básicamente es un router en el que no hay firewalls y toda esa parte técnica que permita que sea interceptado por un tercero. O sea, el contenido de la información que circula a través de ese router, el trabajo que hacen es excelentísimo. También son muy buenos amigos, así que es tremendo por ahí. No sé si levantan la mano. La verdad es que aquí no puedo ver si están levantando la mano, o si no, nada. Me arranco a seguir. Pueden colocar en el chat. Aprovecho a tomar agua. No veo. Bueno, entonces nada, sí. Espero que lo que esté diciendo no sea tan marciano y que vayan entendiendo, y que también se vayan reflexionando sobre toda esta parte del ejercicio de los derechos humanos en el entorno digital. Entonces, vamos ahora con otro derecho, que es la privacidad. Perdón, es que si no, nada, soy alguien que toma mucha agua. Entonces, nada, arranquemos con toda la parte de privacidad. Aquí, algo que sucede un montón es que cuando hablamos de privacidad, lo que normalmente decimos es: ¿yo para qué quiero privacidad si no tengo nada que esconder? Esa es la típica frase que todos hemos dicho en algún momento, porque no tenemos nada que esconder. Pero realmente si no tuviéramos nada que esconder, no tendríamos puertas en nuestras casas, no estaríamos utilizando ropa, por ejemplo. Y no es que tengamos algo que esconder, sino que necesitamos sí o sí privacidad, porque nada,
no está bueno que todo el mundo sepa qué es lo que hacemos o qué es lo que no hacemos. Entonces, la privacidad obviamente es un derecho que está reconocido tanto a nivel internacional como a nivel local, que lo que a pesar que la privacidad en un principio estaba más enfocada obviamente al plano físico y al plano fuera de, obviamente la tecnología no estaba desarrollada en ese sentido y menos internet, pero estaba muy enfocada, por ejemplo, a que no interceptaran tus cartas y que leyeran tus cartas, o a toda la parte de los impuestos o de cuánto ganas, por ejemplo, pero también o incluso a tu casa, a tu propiedad privada, y por eso es que es privada, también no solo que te pertenece, pero es que nadie puede ingresar sin tu autorización a conocer parte de tu vida personal y de tu día a día. Entonces, obviamente, nada, con el surgimiento de Internet y de las nuevas tecnologías que ya no son ni tan nuevas, surge esa línea entre lo público y privado se hizo súper delgada, se hace tan fina que realmente es difícil que, y esto es algo a lo que ya, o sea, estamos acostumbrados, que es una línea tan fina que realmente estamos publicando muchas cosas en redes sociales y en internet. ¿Por qué? Porque nada, es lo normal y está bueno compartir algunas cosas y nada, nos gusta compartir en dónde estamos comiendo, por ejemplo, y etiquetamos, no sé, el restaurante o en dónde estamos, y es algo que todos hemos hecho y que lo hacemos, pero aquí nada, están escuchando, es que hoy justo están arreglando unas ventanas acá en la casa, pero me dicen si no se escucha en algún momento. Entonces, como les decía, la línea cada vez es más delgada y es muy difícil. Y ahora estamos acostumbrados a publicar todo lo que nos pasa, incluso lo que nos pasa. Entonces, es difícil y muchos decimos, no, pues que no pasa nada, o sea, todo, no me importa, no tengo nada que esconder, pero si realmente, o sea, ese fuera el paradigma de todos, hay muchas cosas que realmente, o sea, no es que queramos esconder, sino que hay que cuidar. O sea, aquí hablamos, no voy a estar publicando, no sé, los datos de mi tarjeta de crédito en todas las redes sociales. ¿Por qué? Porque me interesa cuidar mi plata, o no voy a estar publicando el momento exacto en el que, no sé, voy a traer pan, por ejemplo, porque no quiero que nadie me siga. No voy a publicar cuáles son las placas de mi carro o la dirección exacta de mi casa en redes sociales, porque no quiero que toda la gente se venga a meter a mi casa o que cualquier persona con malas intenciones venga y me robe o, no sé, pase algo que ni siquiera quiero imaginar. Entonces, es súper importante que sepamos que nuestra privacidad es un derecho que está reconocida, que a pesar que la nueva forma de convivencia social sea compartamos todo, publicamos todo, etcétera, tenemos que saber que hay cosas que, que no es obligatorio que compartamos. Y aquí, obviamente, de algunas cosas que traía Alejandro en su presentación es toda la parte de los datos personales, o sea, estamos publicando tanta información personal, o sea, nuestro rostro, son datos biométricos que nada, son únicos y que en ese sentido cualquier persona, o sea, son valiosos porque obviamente ahora en contextos que, por ejemplo, algunas aplicaciones de banca electrónica nos piden reconocimiento facial, por ejemplo, para acceder a esa información, o incluso tu huella o impresión dactilar, o hay algunas cosas que son datos que son atribuibles únicamente a vos. Y aquí es importante mencionar que, o sea, hay datos personales y hay datos personales sensibles. Datos personales son mi nombre, mi edad, mi género, nacionalidad, estado civil, como que todas esas cosas generales que permitan identificarnos. Pero están los datos personales sensibles, que son datos que más allá que me permitan identificar, dicen quién soy yo como persona. Y aquí es importante algunos temas como mi orientación sexual, mi afiliación política, ideológica, mi religión, cuánto gano, no sé, dónde vivo, o sea, cosas muchísimo más específicas que hacen que obviamente cualquiera pueda saber con toda esa data quién soy yo como persona, o qué es lo que hago, o qué es lo que no hago. Entonces, todos estos datos personales que son
o sea, que nosotros vamos y publicamos o que cualquiera pueda acceder a través de, no sé, diferentes procesos de phishing, por ejemplo, que lo vamos a ver ahora, o cualquier otro ataque a nuestras cuentas de redes sociales o de correos electrónicos o de banca o de lo que sea. Entonces es fácil identificar, pero también ahora, obviamente, las redes sociales nosotros publicamos mucho y más allá de que no publiquemos nada, yo por ejemplo, no, casi no publico nada porque ahora ya me da como un poco de hueva, la verdad, pero no publico, pero sí consumo. Entonces, la plataforma de la red social sabe cuánto tiempo estoy en línea, qué tipo de contenido consumo, o sea, en el que me tardo más tiempo que otro, por ejemplo, y me van tirando anuncios, me van tirando información que puede ser relevante para mí. Capaz que sí es relevante, que justo estaba buscando, no sé, comida para gato, o me sale un anuncio de comida para gato que está en oferta, qué sé yo, y digo, ah, bueno, me interesa, voy y lo compro. Pero toda esa información se va generando un perfil de qué tipo de información consumo, cuánto tiempo estoy en línea, etcétera, y son datos que son personales, son datos personales sensibles en cierta medida porque van diciendo quién soy yo con el tipo, o sea, con la cantidad y la forma y el tipo de contenido al que le doy like, por ejemplo, también se va haciendo, porque no sé, le doy like solo a cierto contenido político, por ejemplo, entonces van a decir, ah, bueno, Sara es de derecha, Sara es de izquierda, Sara es lo que sea, o el tipo de contenido al que voy y consumo y le doy like, por ejemplo, le está dando like a mucho contenido feminista, por ejemplo, entonces, nada, Sara es pro aborto, o es Sara hace X cosa. Entonces, eso va generando un perfil de nosotros en cada una de las redes sociales que se puede atribuir, y nada, muchas de estas grandes plataformas hacen una explotación masiva de estos datos, obviamente con fines lucrativos brutales, pero también hay otro gran desafío, y eso es algo que vamos a ver ahora, que es toda la parte de la vigilancia masiva. Con el uso exponencial de la tecnología, vigilar y espiar a las personas se hizo muchísimo más fácil en términos de recursos, de tiempo, de personal, porque antes, nada, especialmente en el contexto de conflicto armado interno, cómo espiaban a las personas, activistas, disidentes, etcétera, defensores de derechos humanos, iban y los seguían para ver qué hacían, en dónde estaban, a qué hora, etcétera, y después generaban ataques a su integridad física y psicológica, o incluso asesinatos, desapariciones forzadas, etcétera. Pero ahora la tecnología vino y facilitó esos procesos. No necesitas a gente, pero igual algunos países sí lo siguen usando, que vaya y siga físicamente a una persona. Ahora es más fácil a través de un ataque, que normalmente son procesos de phishing. Te llega un mensajito, ya sea SMS o de WhatsApp, de un link rarísimo, sospechoso. Ven que esos son, tienen como un montón de letras raras que no sabes ni dónde salen, no sé qué. Vas, lo abrís, tu celular ya está comprometido. Y eso que normalmente, y eso es algo a lo que especialmente periodistas, activistas y defensores de derechos humanos están más sujetos, son ataques. Entonces sus celulares están comprometidos, toda la información, el contenido que publican, las conversaciones que tienen, cualquiera pueda tener acceso a eso, a su ubicación en tiempo real, por ejemplo. No sé si se recuerdan del caso de Berta Cáceres, que fue asesinada, y de hecho a uno de las personas que realizó el ataque fue condenado hace poco. Pues ella, antes de ser asesinada, una defensora de derechos humanos y activista y defensora del derecho al agua en Honduras, fue asesinada hace ya varios años, pero antes de ser asesinada había sido sujeta de vigilancia masiva tecnológica, o sea, vigilancia digital. Y eso que generó permitió saber, o sea, a la persona, al autor intelectual de su asesinato, sabía en dónde estaba en tiempo real. Entonces, esto genera muchísimos desafíos, y por eso es importante, por un lado, entender que normalmente todos estos procesos de vigilancia están sujetos a compras y adquisiciones de este software espía, pacos oscuros,
nunca sabemos cuándo los compraron, cuánta plata se pagó, quién los está usando, quiénes son los objetivos, o sea, las personas a las que se está vigilando y espiando, porque se hace un despliegue normalmente masivo o más enfocado a ciertas personas que pueden ser incómodas para los que están utilizando este software, pero también se hace sin salvaguardas ni garantías de derechos humanos. ¿Por qué? Porque normalmente, y esto es legislación y normas internacionales en materia de derechos humanos, cuando sos sujeto a un proceso de vigilancia de tus comunicaciones, es necesario que sepas que estás siendo objeto. ¿Por qué? Porque eso va a permitir, o sea, especialmente cuando estamos, y aquí pensémoslo más en el lado de activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, personas que hacen una labor de interés público, sabes que esa información está ahí, que tiene que ser legal. Obviamente todo el despliegue de vigilancia de las comunicaciones y telecomunicaciones tiene que ser legal, o sea, no puede ser, pero lamentablemente así se hace, no puede ser un despliegue masivo sin ninguna garantía judicial, tiene que ser con orden de juez competente, tiene que ser proporcional, o sea, no voy a estar vigilando absolutamente todo lo que hace esa persona, sino que tiene que ser puntual. Normalmente los procesos de vigilancia se hacen en contextos, no sé, de persecución de delitos, por ejemplo. Y está bien siempre y cuando se desarrollen en ese contexto en particular con el mecanismo de salvaguardia y de garantías judiciales. Pero, o sea, estos nuevos sistemas de tecnología y de software de vigilancia masiva lo que hacen es quitar todo, o sea, quitar todos esos procesos de garantías y de salvaguardas y se hace un despliegue masivo, es súper invasivo, que normalmente es para buscar qué es lo que está diciendo una persona incómoda al gobierno de turno, por ejemplo. Entonces, nada, son tremendos desafíos. Hace unos días, de hecho, se salió una investigación que más de 50,000 personas alrededor de todo el mundo fueron objeto de vigilancia a través de un software que se llama Pegasus. Mucha gente, especialmente activistas, periodistas, muchísimos en México, o sea, para tener como un contexto más cercano, y otros países, fueron sujetos de vigilancia masiva. Gente que ni siquiera tenía que ver, o sea, familiares de estos periodistas y de estos activistas, incluso no estoy a favor del gobierno de AMLO, por ejemplo, pero hasta él, mucha gente que estaba a su alrededor fue objeto de vigilancia masiva. Entonces, son procesos que incluso el gobierno de Guatemala, y eso, nada, no es algo que esté oculto, sino que se han hecho diferentes procesos de investigación, especialmente Luis Ángel Sass hace unos años publicó cómo el gobierno de Otto Pérez Molina estaba utilizando software de esta misma empresa israelí que se llama NSO Group, está utilizando software de vigilancia masiva para vigilar y espiar a activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, pero también a diputados, a jueces y diplomáticos que eran incómodos para el gobierno de turno. Entonces, nada, eso fue también un gran escándalo que no pasó a más porque lastimosamente, no sé, así de debate, pero eso fue un proceso que realmente no sabemos si ahora el gobierno de turno, incluso el gobierno anterior, generó compras oscuras, obviamente, de diferentes software de vigilancia masiva. Por eso es importante que, no sé, pensando un poco en el contexto en el que estamos viviendo ahora, si ustedes van a ir a manifestar a la plaza hoy o en los próximos días, tengan algunos cuidados y sí, en el proceso de movilizaciones y de protestas sociales, que vayan con que primero cambien las contraseñas de todos sus dispositivos, que su dispositivo, o sea, que su celular esté cifrado. ¿Qué significa que esté cifrado? Que no va a poder acceder cualquier persona a su teléfono a pesar de que esté apagado, o sea, que no lo van a poder conectar a una computadora, por ejemplo, y acceder a todo el contenido. Eso está buenísimo. Normalmente, y si lo quieren hacer ahora,
está bien si lo hacen. Se van a la configuración, salvo los celulares Huawei, se pueden ir a la configuración, se van a la parte ya sea seguridad o privacidad y abajo dice cifrar el dispositivo. Lo único que necesitan es que esté conectado que tome un tiempo, que esté conectado o por lo menos con carga casi completa, y les va a pedir que coloquen una contraseña. Entonces cada vez que ustedes apaguen y vuelvan a encender el celular, les va a pedir el PIN o contraseña y si alguien, por ejemplo, recordemos que vivimos en Guate, si se lo roban o si lo perdemos, nadie va a poder acceder al contenido que ustedes tienen. Entonces eso es importante, que tengan algo, que no estén igual las mismas cosas que les mencioné antes, que no estén por un lado compartiendo ni dándole clic a cualquier link de esos súper sospechosos que les mandan por WhatsApp o por mensajito o por cualquier otra red social. Entonces es importante que tomemos como pues quieren, perdón, es que estaba viendo el chat justo ahora. O sea, si quieren les puedo enseñar a cifrar y se los puedo repetir el proceso de cifrar sus celulares. Si quieren, se van, yo voy a revisar mi celular para eso. Esa es como una pausa que les puede servir absolutamente a todos los que están aquí. Se van a la parte de configuración. Normalmente está hasta abajo la parte de seguridad o privacidad y dice cifrado. Entonces le dan clic en cifrado y ahí les dice cifrar teléfono, les pide, como les mencioné, que esté con carga casi completa o conectado y les pide un nuevo PIN o password o contraseña. Entonces es súper importante que sí se recuerden de esa contraseña porque si no, no van a tener acceso a su celular. Por otro lado, también siempre es súper importante algunas cosas y tips súper básicos de no abrir cualquier enlace que les llegue, tener contraseñas largas y seguras en todas sus cuentas. Esto es importante porque mucha gente todavía sigue usando 1, 2, 3, 4, 5 o hasta 10, o usan, no sé, su fecha de cumpleaños, o cosas que son fáciles. Entonces ustedes jueguen con mayúsculas, minúsculas, o incluso pueden tener algún gestor de contraseñas. Hay uno que se llama KeePass, que está bueno, o algunos navegadores como Firefox te van generando contraseñas largas y en mayúsculas, minúsculas, números, etcétera. Entonces está bueno por si quieren usarlo también. Algunas nuevas formas también de evadir a todo el capitalismo salvaje y a las grandes corporaciones es utilizar, como les dije, ProtonMail en vez de Gmail, que igual ProtonMail lo pueden utilizar y está bueno, está fácil de usarlo para tener comunicaciones muchísimo más seguras. Usar Signal en vez de WhatsApp. Signal porque igual es cifrado de punto a punto. Telegram no es tan recomendable, al menos que estén utilizando los chats secretos, porque lo contrario no está cifrado. Los grupos en Telegram tampoco están cifrados, así que ojo con eso. En vez de Google como buscador pueden usar DuckDuckGo, que también está bueno y está fácil de usar. Aquí dice Noelia que si no tienes cifrado en la configuración es muy probable que tu celular sea Huawei. ¿Me lo confirmas? Porque Huawei no permite cifrar celulares. También pueden cifrar su computadora, que eso también está bueno. Y bueno, eso está en la configuración específica del disco duro, pero también lo pueden cifrar. Les va a generar le genera también un proceso de una contraseña y todo eso. Huawei no te permite cifrar los celulares, así que cuando tengas el chance de comprar uno que no sea Huawei, pero no, la verdad es que buscar por lo menos generar respaldos de información que es más sensible y tenerla en otro lado para
para que no sea tan fácil acceder a tu información personal y privada. O sea, igual lo mismo, tener contraseñas súper seguras en ese caso del celular, porque nada, recordemos que estamos viviendo en Guate. Dice que si tu celular ya dice que está cifrado sin haberlo activado, algunos, justo cuando te piden la contraseña, te dicen que si querés cifrar el celular y a veces no leemos, solo le damos sí a todo. Entonces, si ya está cifrado, buenísimo, es la misma contraseña, o sea, cuando lo apagas y encendés, es la contraseña que te pides, es la contraseña para el proceso de cifrado. El G, o sea, pueden buscar entre seguridad o privacidad. También dice Noelia que hay algunas contraseñas, hay algunas apps que te piden contraseña, eso está buenísimo también, porque así ya le van metiendo más factores de seguridad. Por ejemplo, hay algunas redes sociales que puedes generar un proceso de doble autenticación, como Facebook, Twitter, ya sea que te llegue un mensajito a tu celular o a través de otro proceso, pero eso siempre está bueno porque si perdemos nuestro celular, nuestro dispositivo que normalmente usamos, en los que siempre, y eso es algo que yo también hago, que siempre tenemos todo abierto. Entonces, eso va a permitir que si alguien se mete, pues ya no sea tan fácil con todas esas contraseñas ahí, siempre contraseñas largas, un gestor de password siempre está bueno, de contraseñas. Y esos son algunos tips, les puedo compartir después como algunas guías así para cómo generar contraseñas seguras, etcétera, para que ustedes vayan teniendo como todo ese material por ahí, que son cosas que no son tan difíciles de hacer y que obviamente todo toma su tiempo ahí acostumbrarse, y eso va a permitir a que de este lado estemos más protegidos. Obviamente la seguridad digital no significa que nuestra privacidad no pueda estar en riesgo en algún lado, o que ya con eso el Estado y el gobierno no tienen que cuidar nuestra privacidad, porque no funciona así. La privacidad es un derecho y en ese sentido los gobiernos están obligados, y esto por responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos, a proteger nuestra privacidad. Entonces, nada, esto es sí súper importante. Como les digo, también está regulado en Guatemala. Ahora, para ir cerrando, vamos con el último derecho, que es el acceso al conocimiento. Y aquí les quiero compartir un video. No, primero les quiero hacer una pregunta, antes de que se me olvide. ¿Quién aquí ha cometido algún delito? Ya sea que levante la mano, que aplauda, que lo coloque en el chat. ¿Quién ha cometido algún delito? No puede ser que solo una persona, que solo Mar y Juay y yo hayamos cometido delitos aquí. Cada vez que alguien, o sea, cada vez que nosotras, nosotros, nosotres compartimos contenido sujeto a derecho de autor, o sea, cualquier foto, meme, audio, canción, artículo científico, nota periodística o lo que sea, la compartimos sin autorización del que creó, es un delito. Y eso es un delito acá en Guate y en casi todos los países. Les quiero compartir, o sea, para explicar más, les quiero compartir un video. Gómez es biólogo. Él es Diego Gómez, es biólogo. Y fue demandado en Colombia por compartir una tesis por internet. De ser condenado, Diego hubiera podido pagar de 4 a 8 años de cárcel. Más una multa millonaria. Gracias a su caso, muchos se enteraron de un grave problema. Las leyes actuales de derecho de autor son exageradas y no tienen en cuenta las dinámicas del mundo digital. Entonces, miles de personas se unieron a la campaña Compartir no es delito, o Sharing is not a crime. La campaña apoyaba a Diego y promovía el acceso abierto al conocimiento. Después de más de 3 años de enfrentar el proceso judicial, el Tribunal de Bogotá absolvió a Diego de los cargos y le dio la razón. El caso de Diego se convirtió en un precedente positivo para Colombia
y para todo el mundo, porque demostró que compartir no es delito. Entonces, nada, como les mencionaba al principio, muchos de aquí hemos cometido diferentes delitos, especialmente compartir contenido está sujeto a derechos de autor sin la autorización. Y aquí es importante dar algunos pasos atrás. El sistema tradicional de derechos de autor es un sistema que surge hace muchísimos, cientos de años, que surge en medio de la edad, o sea, que surge en la Edad Media, cuando Gutenberg crea la imprenta. Muchos empiezan a decir y empieza a mover más información, más contenido, a hacer copias de libros que antes eran específicos solo para cierto grupo y cierto sector de la población. Empieza a diversificar y a generar más acceso sobre esa información y sobre ese conocimiento. En ese sentido, pues se empieza a desarrollar todo el sistema de copyright, que es el sistema que siguen los países como Estados Unidos e Inglaterra, que básicamente la traducción literal es el derecho a la copia. Entonces y ya después se hace un ajuste al sistema de derechos de autor, que es el sistema francés que tenemos en la mayor parte de países de Latinoamérica y Guatemala incluido. Son regulaciones que básicamente lo que buscan es, por un lado, hacer una protección de la obra y el titular, que es conocido como autor. Pero aquí, nada, se generan unos grandes desafíos, porque normalmente el sistema tradicional de derechos de autor lo que busca es prohibir, incluso criminalizar cualquier modificación y divulgación de la obra sin una autorización explícita del autor o de su titular. Entonces, esto, pues nada, hace un par de años, cuando no surgía Internet, igual era algo que pasaba, especialmente, no sé, en la universidad, por ejemplo, hacíamos fotocopias de muchísimos libros, y esto bajo la legislación local era delito. O sea, es y sigue siendo un delito, pero nada, es la única forma en que podemos acceder al conocimiento en un contexto en donde, nada, la ciencia, el conocimiento, la información, etcétera, es caro. O sea, genera carga económica, especialmente para estudiantes, por ejemplo, porque los libros en las universidades son carísimos, y nada, es más fácil y más barato. Yo saqué muchísimas copias de libros y estoy orgullosa de eso, la verdad, pero es entender que este sistema tradicional de derechos de autor surgió hace muchísimos años y que no ha sido actualizado frente a los desafíos que incorpora la tecnología e Internet. Y aquí es súper importante. ¿Por qué? Porque nada, le comparto. O sea, compartir es algo tan innato para los seres humanos. Compartir es bueno, o sea, es algo que hacemos todos los días, es algo que nos hace humanos al final del día. Te comparto un vaso de agua, comparto comida con vos, comparto un meme que me gustó, te comparto una canción, te comparto, no sé, un artículo o algo que me pareció interesante, y compartimos muchísimo. O sea, todo el día estamos compartiendo cosas, pero el gran desafío es que el sistema tradicional de derechos de autor no entiende esta lógica de compartir, y que permite Internet y la tecnología compartir de una forma muchísimo más fácil y especialmente acceder a conocimiento. Les decía hace unos minutos, que era más fácil acceder a información falsa que a información verificada o verificable. ¿Por qué? Porque mucha de la ciencia, arte, cultura y conocimiento que se desarrolla hoy en día está detrás de paywalls, que son estas, que básicamente necesitas pagar para acceder a información y para acceder a conocimiento. Eso genera muchos desafíos, pensando que estamos en el 2021 y es imposible crear algo de la nada, tener un conocimiento, una teoría científica de la nada. ¿Por qué? Porque a estas alturas todo es un remix. O sea, absolutamente todo es un remix. Todo, o sea, desde música, arte, ciencia, cultura, todo es un remix. Por ejemplo, pensemos en algo concreto como las vacunas. Todo este nuevo proceso del mRNA que se desarrolló va a ser utilizado para otras vacunas como el VIH, por ejemplo. Entonces, nada, la vacuna del VIH no se va a crear desde cero, sino que va a agarrar algo que ya había sido creado y lo va a adaptar a las necesidades, y así es con todo.
O sea, absolutamente todo, todo, todo. Entonces, son regulaciones que tienen procesos de criminalización altísimos. O sea, si ustedes se van al Código Penal o a la Ley de Derechos de Autor, que es la regulación local, y esto fue post la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, las multas por violación de derechos de autor y la pena de prisión es muchísimo más alta que actos relacionados con corrupción, o sea, que delitos relacionados con corrupción, lo cual no tiene ningún sentido bajo ninguna mirada. O sea, le puedes dar la vuelta, todo, no, o sea, no hay forma, no tiene lógica que un acto de corrupción tenga menos prisión y multa que compartir una tesis por internet. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, nada, es regulación que es atroz, es regulación porque obviamente aquí el lobby del copyright, la industria, el entretenimiento, especialmente ahora lo estamos viendo con la industria de la farmacéutica que no quiere liberar las patentes de la vacuna, por ejemplo, o la patente, o en dado caso exista una cura al COVID, una medicina específica, o sea, solo para COVID, por ejemplo, va a estar igual bajo una patente y va a ser imposible, especialmente para países como nosotros, con condiciones económicas complicadas y de desigualdad y de actos de corrupción tremendos, acceder a eso. O sea, entonces aquí es importante entender que es legislación que no pone al centro el acceso al conocimiento, ciencia, arte y cultura, sino que restringe todo eso. Entonces, y obviamente esto responde a intereses económicos de muchísimas compañías, de grandes compañías. O sea, Disney, porque creen que cada cierto tiempo está haciendo una nueva película, no sé, de Blancanieves o de cualquiera de los grandes éxitos anteriores, porque lo que busca es que el derecho de autor siga permaneciendo. La legislación local dice que una obra es parte del sistema de derechos de autor, o sea, no se puede modificar ni divulgar sin autorización del autor hasta 75 años después de la muerte del autor. Entonces, y ahí es donde las obras entran a dominio público y podemos hacer y deshacer. Por ejemplo, este año entró a dominio público en The Great Gatsby de Scott Fitzgerald, y nada, se han hecho un montón de cosas súper interesantes en eso, pero hay nuevas formas y nuevos procesos que surgen a partir de entender que todo este sistema tradicional de derechos de autor es complicadísimo. Surge el movimiento de cultura libre, que está muy asociado a los procesos de software libre también, y a lo que vamos a ver ahora, que es Creative Commons, que básicamente lo que buscan es generar nuevos procesos para compartir ciencia, arte y cultura. Creative Commons, y se los voy a compartir ahora, desarrolló una serie de licencias, de licencias para proteger obras, que esto va a permitir, por un lado, no lo voy a poner en español, que permite compartir obras tanto para el titular y va a facilitar los mecanismos para que personas como nosotros, que estamos accediendo y navegando en internet y queremos ver si se puede hacer algo o no con una obra, podamos tener más facultades, tanto el autor como el público en general, de tener acceso a ciencia, arte y cultura. Entonces, Creative Commons desarrolló una serie de licencias que permiten justo esto, darle más posibilidad al autor y al público de divulgar y de compartir y de difundir la obra y de también hacer modificaciones. Nada, se puede meter a ese enlace, conocer un poco más sobre las licencias. Hablar de las licencias de Creative Commons toma bastante tiempo y sé que ya estoy sobre el tiempo, así que no me voy a meter, pero solo para que entiendan que hay nuevos mecanismos de protección de la obra, pero que tienen como, aquí sí, tienen como centro buscar que la información siga fluyendo y que la información, arte, ciencia, cultura y conocimiento no esté detrás de plata. Y eso obviamente genera nuevas oportunidades, pensando que nada, estamos compartiendo tanta información y contenido en internet, y por eso es súper importante que tengamos en cuenta que existen estas nuevas formas de generar y de proteger contenido. Creo que aquí
en su gran mayoría, casi todas y todos, hemos accedido a Wikipedia en algún momento de la vida. Entonces, si ustedes se van a Wikipedia, hasta abajo de Wikipedia, dice que todos los artículos de Wikipedia están protegidos con Creative Commons, y eso que permite que el contenido siga fluyendo. Por eso es que los procesos de Wikipedia cualquiera puede editar siempre y cuando tenga información verificable o fuentes bibliográficas o referencias que permitan saber que esa información que se está publicando en Wikipedia es verídica. Entonces, esto permite que también el conocimiento siga fluyendo y que todas las obras que se hagan a partir de esto se puedan ir generando. Hay procesos súper interesantes, hay un montón de páginas, por ejemplo, si a ustedes les interesa, no sé, generar y desarrollar contenidos, ya sea que sean periodistas o que quieran utilizar contenido libre de derechos para evitar algún problema, pensando en que, nada, si no utilizamos contenido libre de derechos, estamos incurriendo en un delito. Obviamente es más complicado. Dependiendo del contexto, es muy probable que pueda ser, por un lado, removido tu contenido, especialmente pensando en artículos e investigaciones periodísticas, porque publicar contenido que vulnere derechos de autor vulnera las normas comunitarias de las plataformas digitales. Entonces ahí te bajan el contenido porque no utilizaste contenido libre de derechos. Hay muchos repositorios con contenidos libres de derechos, desde fotografías, imágenes, cualquier tipo de gráfico, audios, videos, etcétera. O incluso cuando compartís contenidos en YouTube, por ejemplo, te permite buscar contenido libre de derechos para reutilizarlo, o también compartir y generar diferentes tipos de contenidos a partir de esos contenidos. Esta parte de derechos de autor puede ser muy técnica, pero lo que quería que entendieran en general es que el derecho, o sea, el acceso al conocimiento es un derecho, y entendiendo conocimiento como arte, ciencia y cultura, es un derecho que está reconocido tanto a nivel internacional como a nivel local, pero obviamente tiene muchos desafíos porque las legislaciones tal cual están concebidas hoy en día no entienden la lógica de que compartir es bueno. Entonces criminalizan muchos actos tan normalizados en la sociedad, y por normalizados no me refiero a que sean malos, sino que es muy normal y que, o sea, compartir es bueno, como les digo, pero porque no se hace en el marco de lo que dice la ley, una ley que fue creada hace muchísimos años, un sistema que fue creado hace muchísimos años, que lo que busca es básicamente priorizar los derechos de los intermediarios, como las grandes casas productoras, las grandes editoriales, etcétera, y no tanto al autor, por ejemplo. No sé si ustedes ubican a El Flaco de la bacteria Sound System Crew. Es muy probable que lo ubiquen, es medio conocido acá en Guate, pero él cuenta la historia que tenían, o sea, tienen esta canción de la virula. Se sube un día al Transmetro y la canción la estaban reproduciendo en el Transmetro, obviamente sin haberles pedido autorización a ellos, y eso obviamente es vulneración de derechos de autor. O cuando, no sé, están en campañas electorales y van los políticos y hacen unas mezclas horribles, por cierto, pero hacen unas mezclas rechafas de cualquier éxito musical para meterles sus jingle político o cosas así. Eso también es delito. Entonces, eso pasó, no sé, recordando lo que pasó con Valdizón, que hizo un plagio completo de un libro para su tesis, por ejemplo. Entonces, es entender que obviamente hay algunos límites, pero también generan, o sea, estas regulaciones son complicadas de comprenderlas en un contexto que es totalmente diferente al que surgió pues, hace muchos años. Así que nada, si están interesados en aprender más sobre Creative Commons y las licencias, se las comparto por ahí. Les voy a compartir algunos enlaces de repositorios abiertos que les permiten, para que puedan encontrar contenido que está libre de derechos de autor, para que puedan utilizar en, no sé, en todo lo que hagan, que siempre está bueno, y además
pueden encontrar ahí muchas cosas, imágenes, fotografías, audios. Wikicommons tiene un gran repositorio de un montón de cosas, o sea, de contenidos libres de derechos que lo pueden encontrar. Creative Commons tiene su propia plataforma para buscar y ustedes ahí pueden poner, no sé, pato y te va a salir 80 dibujos, videos, fotografías, cualquier gráfico de un pato que está libre de derechos y lo puedes usar para cualquier cosa. Entonces, está súper bueno para el activismo que ustedes hagan, entendiendo que normalmente ser activista y defensora y defensor de derechos humanos está, o sea, esa actividad está muy criminalizada y objeto de ataques. Está bueno que también protejan y se protejan a ustedes, incluso con el contenido que hacen. Periodistas también, y he dado algunas charlas y capacitaciones a periodistas en términos de derechos de autor para que no les bajen contenido, porque la remoción de contenidos en términos de derechos de autor está siendo muy utilizada por los gobiernos para bajar contenido incómodo. Entonces, o incluso, no sé si vieron el año pasado en Estados Unidos con todas las protestas de Black Lives Matter, o sea, de brutalidad policial y todo. Muchos de los policías, y aquí no quiero dar idea, la verdad, pero es algo que está pasando, muchos de los policías están empezando a, cada vez que alguien los empieza a grabar, ponen de fondo canciones de los Beatles, por ejemplo, que son canciones que están sujetas todavía a derechos de autor, o canciones incluso de Taylor Swift, lo cual es súper bizarro. Pero lo que hacen es que así, cuando alguien publica y está grabando un video y lo publica en Instagram o en cualquier otra red social, por ejemplo, la plataforma automáticamente baja ese contenido porque es contenido que vulnera derechos de autor de Taylor Swift o de los Beatles, por ejemplo. Entonces, si ustedes van o están presenciando algún acto de brutalidad policial y se dan cuenta que hay música de fondo, lo que pueden hacer es publicar con video y los contenidos sin sonido. Si hay la posibilidad que les bajen el contenido, es muy difícil. Entonces ya no lo baja. ¿Y por qué eso pasa? Porque las plataformas automáticamente remueven cualquier contenido ilegal porque tienen responsabilidad ante la ley gringa de derechos de autor. Con eso cierro. Les agradezco muchísimo el tiempo, la paciencia, y sé que pude haber hecho muchas análisis de cosas y terminología complicada, pero espero que les haya servido.